Bueno, la seguimos. A ver, vamos a leer unos mensajes que hay. Hola, y ahora las focas de este gobierno harán una nueva caravana para apoyar a su amigo Caló y Álvarez. Saludos, Juan del Sauce. Un abrazo a Juan. Saludos, Juan. Jijiji. Y capaz que sí, ¿no? Capaz que sí. Qué buena noticia la de Zabalza. Saluda a ese hombre que nunca traicionó sus ideales, a diferencia de otros que los recordaremos por haber hipotecado el país. Un abrazo, Juan Carlos. Y retransmitiremos. Disculpen que insista. Él ya es presidente del organismo con los votos parlamentarios del FA. Después del primer intento. ¿Quién lo destituye? El Gaita. Y bueno, Gaita, yo pienso que el tipo tendría que renunciar. Yo no sé desde el punto de vista legal cómo es la situación. Sinceramente no tengo la menor idea, pero yo decía esta cosa a las cuales inhabilita el tener una causa abierta como indicativo de que es bien sería bastante absurdo que Caloya siguiera en ese cargo. Ahora, ¿qué va a pasar? Realmente no lo sé. Capaz que el gobierno decida apoyarlo. Inclusive, no sé, desde el punto de vista legal, en qué situación queda, ¿no? Pero, no sé, no puedo contestar la pregunta, ¿verdad? Sí, doy los elementos que a mí me parecen. Y si hay alguien que tiene otro, con todo gusto lo pasamos al aire, ¿verdad? Bueno, entonces veníamos hablando de la situación económica. Evidentemente hay un temor, porque hay mucha gente que es consciente del tema de la importancia del recorte del gasto y de la inversión pública cuando la economía empieza a deteriorarse. Inclusive nosotros preparando este trabajo encontramos un informe del Ministerio de Economía y Finanzas que dice lo siguiente, ¿verdad? A lo largo de 2009 se aplicó una política fiscal anticíclica con el objeto de contener la demanda y el producto. Yo creo que está mal, que debe ser la caída de la demanda y el producto, ¿verdad? El déficit fiscal del sector público no financiero experimentó un incremento y se ubicó en un 1,6% del Producto Interno Bruto, mientras que la relación entre la deuda bruta del sector público no financiero y el Producto Interno Bruto alcanzó 47%. La inflación se ubicó en el 5,9% anual dentro del rango objetivo en el programa monetario. Y acá, digamos, hay que aclarar que en este momento los números, o sea, digamos, al inicio de lo que aparece como por lo menos una recesión, ¿no?, económica, los números son bastante peores, ¿verdad? El déficit del producto está en el 3,4% anual, no en el 1,6%. El número de deuda bruta sobre el Producto Bruto Interno está seguramente arriba del 60% en vez de 47%, y la inflación está arriba de 8%. O sea, el gobierno, de acuerdo a los esquemas, ¿no?, de la política la política económica en el cual se mueve, tiene mucho menos instrumentos para enfrentar la situación. Dije, dentro de los esquemas de la política en los cuales se mueve, está claro, ¿no? Y empiezan a aparecer distintas versiones, ¿verdad? Y bueno, vamos a fomentar la inversión pública utilizando las reservas, ¿no? Es una de las posiciones que ha salido estos días. Y la otra que la planteó el presidente, no, que las reservas no se pueden tocar, pero que podemos usar la plata de la AFAP. Y nosotros nos pusimos a estudiar. El tema de las reservas es un tema que lo hemos estudiado bastante, hace tiempo que lo venimos estudiando, ¿no? Y vamos a hablar un poco de eso. Las reservas, cuando se habla de reservas, se habla de dinero del cual dispone el Banco Central del Uruguay, ¿verdad? Y ese dinero está compuesto por fundamentalmente tres cosas. Voy a dar los números bien esquemáticos porque lo importante acá es que el oyente y uno también, más que las cifras exactas, tenga una idea de magnitudes, ¿no? Entonces, hay 7.000, pueden redondear 8.000 millones de dólares que son encaje bancario. Hay 2.500 millones de dólares
que son depósitos del gobierno central, de las empresas públicas y de las intendencias en el Banco Central del Uruguay. De eso la mayor parte es dinero de la tesorería del gobierno central, ¿verdad? Porque el gobierno central no tiene un banco, no tiene donde depositar la plata, la depositan en el Banco Central. Y hay otra parte, que son 7.000 y pico, 7.600 millones de dólares, si la memoria no me falla, que son lo que el Banco Central informa como reservas sin contrapartida. ¿Ah? Es lo que pone el informe. Ustedes van a la página del Central, a la derecha, más bien abajo, dice activo de reserva, lo pinchan ahí y aparece una planilla, Excel la pinchan, se dan una planilla y en esa planilla están los distintos ítems y los montos día por día, o sea, con un retraso de unos 3 días hábiles, ustedes ven la evolución de la reserva. Entonces, ¿qué pasa? Los encajes bancarios, ¿qué son los encajes bancarios? Nosotros hemos explicado cómo los bancos privados crean dinero, ¿verdad? Y bueno, y los públicos también, el Banco República también, ¿no? O sea, a través del crédito multiplica el dinero, ¿no? Ese proceso lo explicamos, y bueno, si lo quieren leer, hay muchos lugares donde leerlo. Creación de dinero, ponen creación de dinero por la banca comercial y ven detallado el proceso. Es controlado por el central por varios mecanismos, el más importante de los cuales es los encajes bancarios, ¿verdad? O sea, si no hubiera encajes bancarios, ¿qué es el encaje bancario? Cada vez que alguien deposita dinero en el banco, el central tiene que, una parte de ese dinero, el banco comercial, sea un banco privado, que en Uruguay son todos extranjeros, o el Banco República, tiene que agarrar una parte de ese dinero y depositarlo en el central. Eso es el encaje bancario. El objetivo de eso es frenar esa multiplicación de dinero, ¿verdad? Ese dinero que está esterilizado en el Banco Central no se puede utilizar para generar más dinero, o sea que frena la velocidad de generación de dinero por parte de los bancos y reduce el riesgo, ¿no?, de los bancos y también las ganancias de los bancos. O sea que ese dinero, como demostró la crisis financiera, cuando la gente empieza a retirar dinero de los bancos, el central empieza a tener que devolver los encajes, o sea que los tiene que tener ahí. No es un dinero que se pueda alegremente decir, bueno, voy a agarrar y con esto voy a hacer carretera, ¿no? Después está el dinero que son depósitos del gobierno central y de las empresas públicas, ¿no? Estos depósitos del gobierno central probablemente es en su mayoría créditos que el gobierno central ha tomado para tener reservas ante coyunturas de retiros o de falta de liquidez a nivel internacional, ¿no? Tenga que hacer frente a pagos y entonces este dinero lo tiene. Tampoco es muy fácil agarrar y decir, bueno, vamos a usarlo para hacer carretera o hacer inversiones de largo plazo, ¿verdad? Y tenemos la otra parte, la que dice reservas sin contrapartida, que en realidad tampoco son sin contrapartida. Así se llaman, pero no es cierto. La contrapartida de esas reservas es la emisión de deuda de letras de regulación monetaria por parte del Banco Central. Y en realidad se corresponde bastante bien el número de las reservas, 7.000 y pico largo de millones de dólares, con la cantidad de letras de regulación monetaria que han sido emitidas. O sea, es una imagen espejo. Letra de regulación monetaria, que es deuda del central, y por el otro lado, reserva en dólares. Del uso de esas reservas, la tenencia de esas reservas genera una pérdida muy importante, porque el Banco Central va a pagar, según el último informe de deuda pública, en el año móvil que va, como describimos recién, segundo trimestre de este año a primer trimestre del año que viene, en esos 4 trimestres, ese año, va a pagar 714 millones de dólares de interés, los cuales la mayor parte se deben precisamente
a los intereses que está pagando por las letras de regulación monetaria. Las letras de regulación monetaria en su gran mayoría están emitidas a 1 año o menos de plazo, pagan un interés en pesos, ya prácticamente son casi todas en pesos, no hay unidad indexada ni dólares, pagan un interés en pesos del orden del 13% anual en este momento, y varía según los distintos plazos, y si ustedes sacan la cuenta, 13% con una inflación del entorno del 8,5% nos da un 4,5% aproximadamente real, 4,5, 5% real de interés. Hay un stock del entorno de los 8.000 millones de dólares de emisión de letras, ¿no? Y bueno, ahí tienen una idea de los intereses reales. El informe del Central habla de 700 y pico millones de dólares, ahí hay otros intereses que paga, pero nosotros hicimos la cuenta que seguramente más de 500 millones de dólares se deben a las letras de regulación monetaria. Y esa es una pérdida, ¿no?, que le llaman déficit parafiscal. Esto lo hemos hablado en otros programas. Todo el mundo reconoce que existe esa pérdida, y nosotros hicimos una propuesta de que se cancele esa deuda en letras de regulación monetaria, pagándolas con dólares. ¿Qué se puede hacer? Porque ya inclusive en la previsión de la emisión de las letras está la posibilidad de que el gobierno las cancele en dólares. O si no, las cancela en pesos y después vende los dólares en la plaza. Con eso retira los pesos, porque cuando van venciendo las letras, si la paga en pesos, echa pesos a la plata, con la venta de dólares retira esos pesos, o la paga directamente en dólares, no emite nuevos pesos, ¿no? Reduce las reservas, reduce la deuda en letras de regulación monetaria y reduce en varios cientos de millones de dólares la cuenta de intereses. Esa sería una vía para reducir pérdidas del Estado y que permitiría verter esos intereses a inversión pública, ¿no? Si todo lo demás se mantiene igual, ¿verdad? Vamos a suponer que todo lo demás se mantuviera igual. Pero bueno, volviendo al tema de la utilización de esas reservas, obviamente estas reservas tampoco son reales, en el sentido de que uno entiende como persona el sentido lato de la palabra, ¿verdad? Si yo digo que tengo reservas, bueno, yo no sé, tengo un presupuesto, me entran 50.000 pesos, gasto 45, ahorro 5 y voy juntando, y un día digo, bueno, mira, tengo una reserva de 300.000 pesos. Ahora, si yo tengo una reserva de 300.000 pesos y debo 350, la verdad que no tengo ninguna reserva, ¿verdad? Claro. Que es la realidad del país. Entonces esas reservas realmente no existen. O sea, existen, cumplen una serie de funciones, pero en la realidad no existen porque son mucho menores que la deuda que tiene el gobierno, tanto el gobierno central como los dos grandes deudores, que son el gobierno central, la tesorería y el Banco Central del Uruguay. Por eso cuando se habla de utilizar reservas, se está hablando de utilizar lo que no existe. En realidad lo que se está hablando es de emitir más deuda pública. Y bueno, ¿y qué pasa con las AFAP? ¿En qué tienen colocada la plata las AFAP? Las AFAP tienen 10.000 millones de dólares, más o menos, 10.000 y pico millones de dólares, ¿no? De dinero que le pertenece a los trabajadores, ¿no? Eso es lo que queda después que el trabajador cotizó en una AFAP privada, le descontaron más del 20%, esos 10.000 millones de dólares es lo que queda, ¿verdad? Si lo hace en AFAP República le descuentan, no sé, el 12, el 13%, y ese dinero que queda después de lo que se chuparon los administradores, los dueños de la AFAP, ¿no? En el caso de AFAP República son estatales, el Banco República, el Banco Seguro del Estado. de Seguro del Estado y el Banco de Previsión Social, son los accionistas. En el caso de los privados, son bancos privados que son dueños de la AFAP, bueno, se chupan la guita, ¿verdad? Ahora, ¿en qué está colocado ese dinero?
Porque dice, bueno, vamos a usar parte de esa plata para inversiones, ¿no? Y cuando uno va a analizar, yo lo estoy haciendo, bastante entreverada la forma en que está presentada la información, pero cuando uno va a analizar se da cuenta de que no menos del 75% de ese dinero está colocado en títulos de deuda pública. Una gran parte de letra de regulación monetaria y otra parte en bonos globales, bonos de la tesorería, o sea, títulos públicos, deuda pública. Y el 25% restante está colocado en su mayoría, no totalmente, pero productos financieros de muy alta liquidez como depósitos en bancos, certificados de depósito, que es otra cosa parecida a los depósitos en bancos, distinta pero muy parecida, títulos de estados del exterior, supongo que la mayoría deben ser bonos del Tesoro de Estados Unidos, y títulos emitidos por los organismos multilaterales de crédito. O sea que, y que eso también está de alguna manera no, está estatuido la ley de las AFAP, tiene la obligación de tener una masa de dinero colocada para garantizar que los ahorros de los trabajadores estén seguros, ¿verdad? Entonces al final dice, bueno, pero si la FAP, eso digamos, en realidad no deberían tocarla esa parte, ¿verdad? La que está en los títulos más líquidos, más seguros, ¿no? La parte que está en deuda pública, si la FAP destina parte de eso para hacer carretera, vamos a suponer, saca de 7.500 millones de dólares, por decir un número, no lo tomen como un número exacto porque no lo es, pero saca 2.000 millones de dólares para hacer carretera, ¿qué tiene que hacer? Tiene que vender esos títulos, ¿verdad? Sí. Y si vende esos títulos, alguien los tiene que comprar. O sea, en la práctica, usted lo piensa en un minuto, se dan cuenta que es lo mismo que el Estado salga y emita 2.000 millones de dólares de deuda pública y financie la carretera. O sea que no hay una fórmula mágica y sencilla, no existe. O sea, cualquier cosa dentro del actual esquema de funcionamiento de la economía, de recaudación impositiva, de gasto público, de cosas, la única forma de financiar nuevas inversiones, nuevos gastos, es con emisión de deuda, no hay otra. Y lo que se plantea, que plantea Mujica, plantea el PCNT, plantea fulano y mengano y sultano, plantea todo el mundo, plantean menús de opciones supuestamente diferentes, es un cuento. Lo único real es, bueno, si yo quiero hacer carretera, tengo que emitir deuda pública, punto. Porque ¿qué pasa también? Está el tema de las PPP, pero olvidémonos de todas las cuestiones legales involucradas, lo que significa la privatización, ¿no? Yo agarro y digo, bueno, vamos a hacer una cárcel con PPP. PPP quiere decir que va a pagar a X cantidad de pesos por mes que reajustan por inflación, ¿verdad? Por cada preso, ¿no? Entonces va a venir un privado y va a construir la cárcel, ¿no? Ya empiezan ahora de dónde va a sacar la plata y empiezan que si va a vender, va a ser una obligación, va a ser obligaciones negociables que la van a comprar la AFAP. Sí. ¿Con qué la va a hacer? Con deuda pública. Entonces lo único que hacemos es que vamos a meter un privado porque evidentemente si viene una empresa que va a cobrar un canon por cada preso, es porque va a tener una ganancia, ¿verdad? Lo que hacemos es meter una empresa que lucre con el asunto. Digamos, no, mire señor, se precisa una cárcel que tenga 2.000 presos, para meter a 2.000 presos. No vamos a entrar en toda la discusión de las cárceles, de la violación de los derechos humanos. No vamos a entrar en eso, estamos hablando solo de cuestión económica. Ahora, se precisa una cárcel que cuesta, no sé, no me acuerdo cuánto cuesta la cárcel esa. Yo tampoco 200 millones de dólares, 500 millones de dólares. Se precisa una cárcel que cuesta 300 millones de dólares, ¿verdad? Muy bien. Y lo que el Estado emite 300 millones de deuda, construye la cárcel, contrata el personal que haga falta, ¿no? Y bueno, va a tener un costo, evidentemente va a tener un costo, pero por lo menos no hay un privado que está lucrando con el negocio. O sea, lo administrará mejor o peor el Estado,
cuando compran la comida para los presos, pagarán lo que tienen que pagar o pagarán sobreprecio, sobrefacturación escaladora, no sé. Pero teóricamente por lo menos debería salir más económico, porque ahí tenemos todos los mismos problemas del otro, pero además tenemos una empresa que explícitamente va a tener una ganancia por ese negocio. Y lo estamos haciendo en definitiva ¿con qué? Con deuda pública. Porque aparte, obviamente, esa cárcel estamos metiendo un privado que tiene un incentivo perverso, ¿no? Esto tanto le gusta hablar a los economistas, liberales, no, neoliberales, los incentivos. Bueno, acá hay un privado que tiene un incentivo perverso. ¿Cuál es? Que la cárcel esté llena. Así que hay que procesar gente con prisión para que no se quede la cárcel vacía. Y el ejemplo de esto es Estados Unidos. O sea, hace un tiempo metieron preso a 2 jueces porque menor que caía en ese juzgado iba preso, ¿no? Fuera por lo que fuera. Y había una cárcel de menores que en la zona, en la región, en el estado, no sé qué, que les daba una coima a los tipos por cada botija que le mandaban para que lo metieran preso. Y todo el sistema carcelario o parte, por lo menos gran parte del sistema carcelario de inmigrantes indocumentados, ilegales, que capturan, lo tienen, en lugar de, bueno, de última, si lo va a devolverlo, no, al tipo lo tienen meses y años preso, al santo botón. ¿Por qué? Porque hay un sistema carcelario privado de indocumentados, de ilegales, que lucra por cada preso cobra un canon. Entonces no quieren que salga. Entonces, en definitiva, todo el sistema judicial termina comprado, coimeado, influenciado por ese interés de que haya más presos. Entonces lo que estamos fomentando es que no, pero al margen de eso, esa obligación del Estado de tener 2.000 presos llenando una cárcel es deuda pública, porque 2.000 por tanto mensual, por tanto, es una obligación que está asumiendo el Estado, lo mismo que la regasificadora, lo mismo que cuando se hace un molino de viento por el sistema privado, o sea que UTE se compromete a comprar toda la energía que va a producir ese molino, eso es deuda pública, porque ese molino a lo largo de 20 años de vida útil que se calcula, va a producir tantos megavatios hora de energía, que UTE, de acuerdo al contrato, le va a tener que pagar por cada megavatio hora tantos dólares que son reajustables de acuerdo a una paramétrico. Y si yo hago la cuenta y digo, bueno, y cada molino de eso es deuda pública. Entonces la única forma para un país que no tiene superávit, ni siquiera superávit primario, no habla de hablar de superávit global, de invertir en algo, es hacer deuda pública. A no ser que cambie totalmente el esquema impositivo, que se grave la tierra, que se hagan otra serie de cosas que nadie las plantea por ahora, que yo haya oído, ni autoridades sindicales, ni autoridades del gobierno, ni del partido de gobierno, ni de la oposición, y que entonces sí, ahí podría haber, extrayendo plusvalía, recursos genuinos para inversión sin generar más deuda pública. Vamos al mensaje, Pablo. Buenas noches. Compañero, en la calle ya se nota el trancazo de las ventas en el mercado minorista. Desde marzo se vino a todo abajo. Los minoristas no íbamos a ser ajenos. Vivimos en un buen sentido de los trabajadores. Se habla de que por un empleado en gran superficie, 6 en el minorista. Saludos, Raúl de Nuevo París. Y Raúl, no tengo la menor duda de lo que tú dices es cierto. Y es una realidad, ¿verdad? O sea, sí. Una realidad. Los que están en contacto le venden a los más pobres son los que sufren más, porque son los que sufren más la crisis. ¿Saben cuál es la inflación real que hay hoy en los artículos de la canasta de alimentos básicos? Me parece está muy por encima de las cifras oficiales. Juan. Y bueno, yo creo que sí, seguramente está por encima. Se habla de una inflación subyacente, en fin, el tema de la inflación da para mucho, ¿verdad? Nosotros tomamos la cifra oficial porque realmente no tenemos otra, ¿verdad? ¿No? O sea, no estamos en condiciones. Es complejo medir la inflación, no es fácil. Bueno, es la cárcel del PPP. Del PPP. Bueno, está bien, estamos de acuerdo. Es la cárcel del PP.
Y Graciela dice, lo de Grecia dice, bueno, estamos en el horno. Y bueno, no sé si estamos en el horno o estamos en la asadera antes de meternos al horno, pero de verdad que la situación no está buena, no pinta bien, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Decía algo, Pablo, para terminar. Y nada, que ya Fidel en los 80 decía que la deuda externa era inmanejable e impagable. Y era un mecanismo de extorsión. Un mecanismo de extorsión, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo en Grecia con total claridad en estos días. Bruno, ¿qué hacemos? Queda un minuto. Nos tenemos que ir. Queda un minuto. ¿Hay algo para decir? Yo creo recordamos de vuelta que este viernes 24 a las 19 horas, a las 7 de la tarde, lo esperamos en el Paraninfo de la universidad, que va a haber una ponencia sobre la regasificadora, en la cual también va a participar, entre otros analistas de la parte económica, acá el compañero William Joan. Bueno, nos despedimos, buenas noches. Buenas noches. Nos hasta el próximo lunes. El lunes que viene.